Sin darnos cuenta, lo perdimos todo. Los ciudadanos de pie conectamos más con las promesas del político de turno, un golpista, que con lo que en verdad necesitábamos. Cambios, queremos cambios. Y efectivamente, mi vida cambió. Y lo perdimos todo. Muchos celebraron el cambio de estilo hasta que el estilo cambió la bandera, el escudo, la moneda, nuestras instituciones y hasta el nombre de nuestro país. Y mientras todo eso ocurría, el líder a los niños recibía con cartas y mentiras. El mundo le prometía. No tienen casa, tendrán casa y vida, que te lo juro, ¿oíste? Lo perdimos todo, el país, la patria, la bandera, incluso nuestra dignidad, que nunca se hizo costumbre. Me acuesto llorando porque no tengo nada que darle a mis hijos. Y yo nada más no, todas estas madres que estamos aquí, sufrimos la necesidad porque no tenemos nada que darle a nuestros hijos. Lo perdimos todo. De un momento a otro, la inflación se disparó por las nubes. Los costos de los productos empezaron a cambiar todos los días y, en la medida que subían los precios, escaseaban los alimentos. Y esta gran constitución, la que nos permitiría avanzar, nos dejó con más hambre. Nos dijeron que íbamos a estar unidos y terminaron separándonos. Porque nunca más cometeremos el mismo error. La Constitución no es un juego. Porque lo perdimos todo, le decimos a ustedes, ahora tienen la oportunidad que nosotros no tuvimos. Hazlo por ti. Hazlo por tu familia, hazlo por Chile. Gracias, Chile. Muy buenas noches. Comenzamos el cierre del último programa de este ciclo, Pare, Mire y Escuche, con que Voz Nacional se ha puesto al servicio de la Gran Cruzada de Chile y claramente con la opción rechazo para el 4 de septiembre. En este programa de hoy se cumple un ciclo de 20 semanas, de 4 programas permanentes, lo que ha hecho un total de 80 programas, de 1 hora de duración. Un esfuerzo bastante notable, muy reconocido por muchísimas personas, donde han pasado invitados nacionales, internacionales, artistas, políticos, abogados, historiadores, columnistas de distintos medios, y hemos tratado en lo posible de aportarle a la ciudadanía la mayor cantidad de antecedentes posibles para tomar el próximo 4 de septiembre una decisión informada, veraz y haciendo mucho hincapié en que nada puede ser mejor para la democracia que estar sujetos de la verdad, el bien y la belleza. Yo quiero agradecerle a Álvaro Tejos su permanente contribución y su gran aporte al análisis jurídico de este proceso. Agradecerle a Rodrigo, que ha tenido la inteligencia de ir concitando personajes de los más variados que han ido dando una opinión que refuerza nuestras convicciones. A Jesús Orellana, que está por incorporarse dentro de poco, que ha ido colocando en cada una de sus participaciones su análisis filosófico, las ideas que rondan dentro de nuestra sociedad libre de hace más de 2000 años. A cada uno de ustedes, mi agradecimiento como presidente de la Fundación Voz Nacional. Y en esta tarde, ya noche, quiero pedirle a Álvaro, a Rodrigo y a Jesús una reflexión final en torno al proceso que vamos a vivir el 4 de septiembre. Y por cierto, ¿cómo nos vamos a organizar para seguir en esta lucha? Porque la batalla recién comienza. Le doy la palabra a Rodrigo, quien tiene múltiples actividades. Rodrigo es un profesional muy joven, que aprovecho de desearle el mayor de los éxitos
en sus próximos estudios al doctorado en Inglaterra, de tal manera de que desde allá nos estará colaborando como ha sido su compromiso. Rodrigo, te dejo la palabra. Muchas gracias, Osvaldo. Y me gustaría tratar un poco y resumir lo que hemos visto durante estas semanas en este canal, donde hemos entrevistado personas de los más múltiples, o no sé si los más múltiples, pero que representan muchos puntos de vista, muchas corrientes que hasta hace pocos años en nuestro país parecían tremendamente lejanas entre ellas, pero que hoy día todas se han unido, yo diría, en defensa de los valores democráticos, de las libertades más fundamentales, que se ven amenazadas por el proyecto constitucional que se somete a votación el día domingo. Proyecto que, de ser aprobado, probablemente va a dar legitimidad y va a legalizar, por así decirlo, uno de los periodos más oscuros de nuestra historia. No sé si legitimar es la palabra, pero al menos le va a dar una patente de legalidad. Es un proyecto constitucional que atenta directamente contra las instituciones representativas, divide el país, segmenta el país según raza, limita la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, la libertad de las familias para poder educar a sus hijos y guiarse a sí mismas. Es una constitución también que yo creo que tiene podríamos decir, la gran gracia de que es la plasmación positiva en un texto legal de múltiples corrientes que durante los últimos 40 años han desafiado y han atacado a la cultura occidental y a la democracia liberal como la conocemos. Estoy aquí sí, acá estoy con un accidente técnico, un segundo para me entró una llamada y la pesqué mal. Tuve un problema de estas cosas que uno lo llaman por el computador. Pero, perdón, eso habla de la espontaneidad que actuamos sin el problema. Claro, parte de, y muestra también lo bueno, y eso también creo que es importante destacar. O sea, bajo el actual régimen tenemos una inmensa libertad de expresión, una inmensa libertad de prensa, y la posibilidad de llevar a cabo programas como este. Con el nuevo régimen no sabemos lo que habrá. Si bien la Constitución, el borrador constitucional promete la libertad o garantiza la libertad de expresión, inmediatamente introduce una serie de cláusulas, de condicionantes, por ejemplo, no tener un Internet libre de violencia. Y yo no sé, por ejemplo, si opiniones como las que acá se han vertido, muchas veces contrarias a lo que opina la mayoría, o al menos el poder de turno, por no decir la mayoría, uno no puede determinar qué piensa cada persona en su foro interno, pueden verse amenazados bajo el nuevo régimen legal que se viene. Va a ser un problema de interpretación, vamos a estarlo peleando en los tribunales, pero claramente hoy día tenemos este derecho, claramente hoy día lo podemos ejercer, y eso es un tremendo apoyo para la democracia, un tremendo apoyo para el desarrollo científico, un tremendo apoyo para la conversación, y en el futuro quedamos ahí a ver qué se resuelve. Rodrigo, déjame interrumpirte para hacerte una observación muy corta en relación a lo que tú estás diciendo. A pesar de que todavía no hay ninguna luz sobre lo que va a ocurrir más allá de las encuestas del 4 de septiembre, sin embargo, el proceso que han llamado cancelación está plenamente vigente, y eso ya es un indicador muy sólido de lo que nos va a pasar de aprobarse este proyecto constitucional. Bueno, y en ese sentido, con uno de los invitados que vinieron en las últimas semanas, lo conversamos en el backstage. O sea, esta es una constitución, este proceso constituyente nace de la violencia, nace de la funa, nace de la quema de iglesias, nace finalmente, sin perjuicio que yo creo que todos los que lo apoyan no están con esto. Yo no quiero decir que toda la gente que está apoyando esto está con estas posturas por ningún motivo, no es mi intención. Pero claramente hay una directa vinculación entre los grupos violentistas que actuaron en un principio, en los procesos electorales posteriores, esta forma de segmentar a la sociedad siempre según ya sea etnia, sexo, religión, lo que sea. O sea,
olvidarse que todos tenemos puntos en común, que todos podemos dialogar, que la gracia de vivir en sociedad es que podemos lograr acuerdos entre todos, y además la FUNA que está muy ligada a todo este proceso, y que probablemente con esta constitución finalmente lo que se hace, si se aprueba, creo yo, es legitimar todo este modo de actuar. Para mí eso es tan importante como el texto mismo y las falencias técnicas que él trae, que ponen en riesgo la existencia de un sistema de salud privada, porque va a sobrecargar el sistema público de salud, va a aumentar las listas de espera, probablemente va a aumentar la mortalidad, como se destacó hace unos días atrás una discusión entre Moscati y doña Beatriz Sánchez. También va un sistema que atenta directamente contra la educación particular, contra la existencia de una pluralidad de modelos educativos, que atenta directamente contra la libertad religiosa de las personas, y que también crea una institucionalidad tremendamente débil y fácil de capturar por grupos extremistas. No sabemos cómo van a ser los escaños reservados, no sabemos quiénes se van a apropiar además de la representación de los pueblos indígenas. Yo espero que si esto se aprueba, sean la mayoría de los indígenas quienes realmente componen esos pueblos los que se apropien de ella, pero me temo que van a ser pequeños grupos que controlan la discusión. No creo que la mayoría de los miembros del pueblo mapuche vayan a sentirse representados por las instituciones representativas que puedan salir. Tampoco creo que la mayoría quieran ser regidos por un derecho, por un aparente derecho cuyo contenido nadie conoce, y que además, por otro lado, lo que existe en ese derecho no tiene nada que ver con lo que occidentalmente se entiende como derecho, y lo que también va a privar a estas personas de poder beneficiarse de los progresos y avances de la legislación en general. Yo creo que el proyecto es tremendamente perjudicial, negativo para la democracia, negativo para las personas, negativo para todos quienes vivimos en Chile, y por eso y además refrendador de ser aprobado de una serie de conductas y actitudes que son complejas, como es la FUNA, como es la violencia, y eventualmente como es el terrorismo, como lo hemos ido viendo también en las últimas semanas a partir de lo que ha pasado en el sur del país, y distintos ultrajes a nuestras instituciones republicanas, como lo que ocurrió con la bandera nacional. Eso podría decir. Por esas razones yo creo que es importante llamar a la gente a votar rechazo, no aprobar la constitución de la FUNA, no aprobar y perdón que me alargue aquí, esto es lo último que digo, no me quiero alargar más, a mí me gusta hablar poco, decir también en esta habilitación de las instituciones, es una constitución que va a permitir crear una serie de autonomías, no sabemos quiénes van a controlar esa autonomía a las que va a haber que darles dinero, que van a tener su propia justicia. Alguien me dijo hace un tiempo atrás, y me fue explicando su razonamiento, leyendo el texto constitucional, y encontré bastante razón, que podría incluso derivar en una constitución, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero podría derivar en una constitución hecha a la medida del narcotráfico, entregándola a grupos violentistas, a grupos armados, que usan alguna bandera de la cual se han apropiado, como puede ser la causa del pueblo mapuche, la causa de algún otro pueblo, alguna causa ecologista, para controlar un determinado territorio, ejercer ahí el poder de la fuerza con respaldo jurídico, y dedicarse a negocios ilegales como puede ser la trata de personas, o la producción y venta de narcóticos. Todos estos motivos, la debilidad de la institucionalidad, el refrendamiento de la FUNA y el debilitamiento de nuestras garantías y libertades, a mí al menos me llevan a votar terminantemente rechazo, y creo que debería servir también para todos. Además de todos los problemas económicos que va a generar esta constitución, que ahí no soy el más apropiado para conversarlos, pero hace una serie de promesas incumplibles que básicamente tendríamos que tener al país creciendo un 12% del PIB durante los próximos 10 años para teóricamente poder cumplirlo. Eso pues, Osvaldo, muchas gracias por darme esta oportunidad para hacer esta reflexión. Gracias, Rodrigo.
Bueno, don Álvaro, tiene la palabra. Hay un poeta español del siglo XIX, y lo traigo a colación porque por Dios que es importante hablar bien el castellano y usar de forma correcta el lenguaje. Más de algún programa, Osvaldo, lo dedicamos a la corrección, a la normalidad auténtica, a lo que es el equilibrio y la naturaleza. Y decía en un poema maravilloso, decía, tantas cosas diría si yo supiera escribir, tantas cosas quisiera decir si las pudiera decir, digamos, parafraseando. Estos meses previos a la definición que yo siempre he llamado binaria, bifronte y definitiva, de un apruebo o rechazo, en que hemos podido compartir a través del canal de la Fundación una serie de reflexiones, es un momento arquetípico de la... yo no lo tomo como de caída definitiva al caos, sino que de alzamiento del caos para llegar a un cosmos. El día 4 de septiembre no se viene abajo de la patria, sino que todo lo contrario resplandece y se reivindica. Si, como espero, el pueblo debidamente informado, el soberano, toma la decisión de rechazar, vamos a seguir en la defensa de la institucionalidad. Y sí, solo sí, en su cambio, toda vez que haya perfeccionamiento. Lo hemos dicho hasta la saciedad, el partidismo, lo único que le importa es la coyuntura y en la triste trinchera que ellos han ideado, y lo digo triste trinchera quizás para hacer una cacofonía, para ratificar los majaderos que son, los obsesos que son, es simplemente de reformar por reformar. Yo no veo un afán o una movilidad de superación o de perfeccionamiento. Se enseña en metafísica que el ente imperfecto de suyo, entre otras cosas, es móvil, necesita movilidad, necesita cambiar de lugar, buscar otros espacios y otros espacios intelectivos porque tiene que avanzar. Pero una obra que permanece solo tiene sentido de cambiarla para perfeccionarla, no para dar lugar, digamos, a hipótesis de conveniencia, a coyunturas y a trincheras de baja ralea intelectiva y política, dicho con absoluto desparpajo. Y estos meses entonces en que nosotros hemos ido asistiendo a una suerte de superación de hitos funestos que se han iniciado en este país desde octubre de 2019, uno de cuyos hitos más horrorosos es el acuerdo partidista de noviembre del 2019 entre el Congreso y el pseudo gobierno de la época, nos conducen a que tengamos la esperanza, después de todo el esfuerzo que hemos puesto, y por Dios que hemos puesto esfuerzo, de estar en todos, como se dice hoy día, los espacios neuronales físicos y virtuales, en todas las universidades y ámbitos del saber, en todos los debates que se ha podido, en los campamentos, en las poblaciones, en los sindicatos, como me ha tocado a mí. Espero que esa noche del rechazo se reivindique justamente, como tú bien planteas, 2000 siglos de tradición, pero son 5 siglos de historia nacional. Y si llegado el caso es la opción del apruebo, también parafraseando a Benjamin Franklin, poner todo nuestro empeño en conservar la República y defenderla de sus adversarios. ¿Y quiénes son sus adversarios? Sus enemigos internos. Los terroristas de la macrozona, los ilegales de la macrozona sur, los ilegales de la macrozona norte. Un gobierno débil, obtuso y sin entendimiento político y sin liderazgo. Plagado de inculturas, que consiente las depravaciones como la de Valparaíso, que manifiesta arrepentimientos de última hora como que, para que nosotros creyéramos que no tenía conocimiento de lo que podía suceder o ocurrir. Una constitución o un proyecto constitucional que, como lo hablé con mucha honestidad intelectual hasta donde yo puedo hacer gala según mis deficiencias, si tú la miras por separado quizás tiene preceptos que puedan rescatarse, pero holísticamente hablando como un todo es simplemente, como lo califiqué y tipifiqué la otra vez en un debate que me tocó participar en la universidad, una constitución escrita sobre la base del exceso, sobre la base, digamos, de la reivindicación, pero la reivindicación basada en el odio. Y curiosamente que siendo una constitución que teóricamente tendría que imponer a este Estado social prestaciones o prestacionalidad, lo transforma en una suerte de sujeto capturado. Este gobierno, que ya es bastante deficiente, no obstante que tenemos un excelente sistema constitucional que lo quieren destruir, se va a volver mucho más ineficiente y va a contribuir a capturar un Estado en manos de grupos, fracciones
y desmembramientos, una plurinacionalidad que no tiene destino ni sentido, una suerte de grupalidad que reivindica y excede el límite, digamos, un límite racional de cuáles son las facultades o los derechos, de tal manera que en este enjambre de grupalidades y facciones al Estado que se le pide ser eficiente y prestacional se le va a impedir actuar, como desde ya, por debilidad, por falta de entendimiento de lo que es el derecho y de lo que es la magistratura, la dignidad de un presidente, un jefe de Estado, al igual que el anterior, no han sido capaces de defender al Estado, al sistema de convivencia. Lo único que han hecho es perdurar el engaño, el abuso y la violencia. Esto tiene nombre y apellido. Las voluntades se ejercen y se despliegan desde una actitud existencial de alguien que las conduce. Esto no son simplemente entelequias, para hablarlo en términos vulgares como la gente lo entiende, aunque la entelequia es otra cosa. No son simplemente aparecimientos fantasmagóricos. Esto no es el fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Aún así, el fantasma de Canterville expresaba una voluntad, reivindicaba una necesidad de respeto, de honor. ¿Te das cuenta? No. Aquí no es una cuestión simplemente espontánea. Aquí hay un proyecto sistematizado, configurado, concebido para destruir al Estado Nacional, para destruir 5 siglos de historia, para cegar a la población, a la nación, a la patria, a la ciudadanía, de que 5 siglos de historia nos contemplan. Y en esa colusión, o en esa decisión, se hayan coludido los partidistas de uno y otro lado, y no me voy a cansar de repetirlo. El otro día, releyendo al magistral Mario Góngora, su ensayo sobre la noción de Estado, que como ensayo es espectacular evidentemente, y lo dice, es un ensayo, así que no me piden tanta verificación ni acreditación científica, rememora las palabras de Domingo Santamaría en una suerte de autobiografía. Entonces Santamaría dice, me llaman autoritario y lo soy, y me llaman interventor y también lo soy, pero tengo que defender a la patria, tengo que defenderla de los partidos, tengo que establecer la superioridad y la reivindicación del Estado. Y hoy día, y estamos hablando del siglo XIX, 1800 y tanto, Chile es una potencia al nivel latinoamericano, yo agregaría mundial. Eso se perdió. Por obra y gracia de una fronda partidista, de una deformación ideológica, de un utopismo, como todo utopismo forzado. Y aquí se cruzó, lamentablemente, la ideología de un sector o de otro, esa visión globalista, exacerbada, sin entendimiento y verificación de las realidades, se cruzó con uno de los peores males que han configurado nuestra realidad social, la rabia y el resentimiento. Ese es el problema. Se instaló el cultivo a la fealdad y a la vulgaridad, a la depravación y a la miseria, en vez de buscar el ejemplo y el paradigma en la belleza, en la inteligencia, en la cultura y en la superioridad. Bajo malos conceptos entendidos de victimización o pseudas inclusiones, lo que se llevó a la gente fue a defenestar lo que se entendía por lo excelente. ¿Ok? Se vulgarizó este país, se vulgarizó la educación, se defenestó el lenguaje castellano, se burlaron de las tradiciones. Lo hablamos la otra vez, hasta monjas y frailes inadaptados salieron al ruedo a apoyar una constitución que promueve el aborto. ¿Se dan cuenta, no? Este país perdió el humanismo y la humanidad, y eso tiene nombre y apellido, y eso es lo que nosotros tenemos que de una vez por todas parar, neutralizar y combatir. Por lo tanto, mi compromiso, estoy seguro que el compromiso de Rodrigo desde este lugar o de las latitudes que esté, el tuyo, de todos quienes conformamos este grupo desinteresado, y lo voy a decir en forma quizá un poco vulgar, que solo se financia, ¿ok? No va a cejar en su empeño. A mí no me van a callar ustedes tampoco, y el día 4 de septiembre en la noche o vamos a estar celebrando el triunfo de los 5 siglos de la historia de la patria, o bien vamos a estar organizándonos para tomar la decisión definitiva de definitivamente conservar la república, cueste lo que cueste. Y eso es un tema importante. Mientras hablaba Rodrigo, y ustedes me veían que yo me voy de un lado para otro, sacaba de mi estadía de volúmenes, 2 libros. Uno es este,
Esta es la historia constitucional de Chile. Este es un acopio y un resumen de todos los textos constitucionales que ha tenido Chile desde que entramos en el proceso de emancipación como república, pues fuimos 3 siglos imperio español. Y aquí en el acta del Cabildo del 18 de septiembre de 1810, y hoy día, el inicio del mes de la patria, rememoro lo siguiente. En la muy noble y leal ciudad de Santiago, los señores del Cabildo, o sea, el instrumento básico de participación del orden virreinal, congregado a todos los jefes de las corporaciones, toda la grupalidad auténtica, la patria y la nación, prelados de las comunidades religiosas y vecindario noble de la capital, en la sala del Real Consulado dijeron que, siendo, aquí llegó, el principal objeto del gobierno y del cuerpo representante de la patria, el orden, la quietud y la tranquilidad pública. O sea, la inspiración inmediata es que la patria necesita un gobierno por él y en nombre de quienes representa, de que hagan orden, quietud y tranquilidad. ¿Se dan cuenta, no? Eso es lo que nosotros tenemos que precaver. Cedo la palabra. Mira, no puedo estar más de acuerdo con lo que has planteado, Álvaro y Rodrigo. Este desafío que tenemos por delante en menos de 72 horas para poder buscar el rumbo, reencontrar el rumbo de lo que Chile históricamente ha sido como nación, como identidad, nos hace reflexionar profundamente en muchas cosas. Y tú tocaste una, Álvaro, de gran importancia. Al citar, sin que nos hayamos puesto de acuerdo, porque no lo habíamos hablado, al citar a Álvaro Góngora, a Mario Góngora. En el día de hoy, y perdonen que sea autorreferente, pero las cosas hay que decirlas porque se hacen con el fin de que se lean, que se analicen, que se discutan. Publiqué un artículo que se llama Mi última reflexión. Y en ese artículo lo titulé El grito de la tierra. ¿Y por qué lo titulé El grito de la tierra? No solo porque lo copié de una trilogía importante, de una novela, sino que por el significado que para Mario Góngora tuvo el sentido de la tierra. Considerado el más grande historiador que hemos tenido. Un hombre de una sabiduría superior, que pudo, a través de su lectura, leía 2 o 3 libros diarios, llegó a leer 630 libros en un año. Se paseó por toda la historia universal. Ese hombre nos dejó una herencia escrita, un planteamiento escrito. Y dentro de esas líneas estaba y está lo que yo modestamente escribí en el día de hoy. El grito de la tierra es llegar a lo más profundo de la identidad nacional, defender nuestros patrimonios, defender nuestro folclore, defender nuestras leyendas, nuestras epopeyas históricas, nuestros mitos y creencias, nuestros valores fundamentales, sentirnos emocionados con el himno nacional y el flamear de la bandera. Eso determina lo que es el alma nacional, que en esta Constitución propuesta se destruye. En esta Constitución propuesta se pierde la dignidad de la persona. En esta Constitución propuesta no pasamos de ser más allá que elementos al servicio del Estado y no el Estado
al servicio del bienestar de cada uno de nosotros y de la nación completa. Me alegro mucho que, sin habernos puesto de acuerdo, Álvaro haya citado a Góngora. Creo que en la reflexión que yo hacía por escrito llamaba a los lectores, llamo a los auditores de este programa. Lean la historia. Sitúense en la historia. Sitúense en el libro que Álvaro menciona, sobre todo en el capítulo en el cual Mario Góngora habla de la primera etapa del siglo XX, donde estuvieron caudillos políticos que le dieron un sentido a este país, Arturo Alessandri Palma y Carlos Ibáñez del Campo. Cómo la democracia partidista fue rompiendo las barreras de la convivencia para desembocar en algo que era irremediable, el 11 de septiembre del 73. Los políticos han sido los que han destruido el alma nacional. Los políticos han sido los que han destruido la democracia. Por lo tanto, para mí, una decisión como de las que nunca he tomado en mi vida con una convicción tan profunda es la del rechazo. Pero la del rechazo no solo a un mal proyecto constitucional. Rechazo significa además expulsar, dejar de lado, votar, sacar del medio. Rechazo significa votar lo inservible, rechazar lo malo. Y por eso que yo creo, sinceramente, que como la opción del rechazo será la triunfadora, con la ayuda de Dios y el amparo de la Virgen del Carmen, como así lo propuso O'Higgins hace más de 200 años, tenemos la obligación de exigir el día 5 de septiembre la renuncia del presidente y la renuncia de todo el poder legislativo. Y no porque se me ocurra, sino que porque políticamente han fracasado. Álvaro. La intercesión de la Virgen del Carmen viene con la patria. Acompañamos también en la advocación de la Virgen de Fátima, que salvó a Europa del comunismo, y el Perpetuo Socorro, que también colaboró con grandes en la historia. Y estoy de acuerdo, el rechazo no tan solo es un proyecto, sino que es una suerte de aventureros, pseudopolíticos y desquiciados que quisieron destruir para salvarse, que olvidaron el sentido de sus deberes jurídicos e institucionales, que abdicaron de un sentido de prestación de servicios en lo público al extremo de lo heroico como los grandes. 5 siglos de historia nos contempla, digamos, la maravilla y magnificencia del imperio español y alemán de la Casa de Augsburgo, en cuyo, digamos, dominios no se ponía el sol. Es la tradición de la Europa profunda. Es la tradición también de Versalles a través de los Borbones, o sea, de la Francia, digamos, paradigmática. Y son los 5 siglos de historia de los tenientes generales, de los gobernadores, de aquellos que, pese a lo que digan hoy día, no mataban indios ni eliminaban, sino que hacían parlamentos racionalizados y normados por la corona. Porque deben recordar, o mejor dicho, les debo informar, porque no pueden recordar lo que no se ha conocido nunca, que cuando Isabel la Católica en su lecho de muerte expira, simplemente le pide a su reino que se preocupen de sus hijos, los naturales de las Indias. Eso era el imperio español. ¿Ok? Y estos 5 siglos de historia que da lugar a 2 siglos de república son los ejemplos de los próceres, de Portales, y antes de Agaña, de O'Higgins, del mismo Carrera, de quienes integraron la primera Junta Nacional de Gobierno, de los decenios notables en la culminación de Montt, cuando nosotros éramos el granero de América y éramos un ejemplo, o los héroes, digamos, de la Confederación, contra la Confederación o la Guerra del Pacífico, que nos transforman en una potencia y en un país respetado y respetable. ¿Se dan cuenta, no? Y le hemos hablado, y tienes razón, el gran ejemplo del prócer principal y preliminar de la República, que es O'Higgins, es la que él se despoja de las encinas del poder y se la devuelve
a los patricios que le habían encomendado. Él, que había liberado este país, tuvo la humildad y la dignidad, o el ejemplo de Portales, por cuya dignidad presidencial y defensa de sus prerrogativas que estos otros han abandonado porque en su incultura y en su vulgaridad no tienen ni idea de lo que es la función presidencial y la jefatura de Estado. Antes de retirarse, digamos, a su decisión final, le entrega las insignias del poder a Manuel Baquedano, general de la República, victorioso. Esos son los ejemplos que no se tienen idea. Estoy de acuerdo en la decisión del pueblo trabajador en la noche del 4 de septiembre, si es como esperamos. Ellos tienen que irse, porque es un rechazo a un proyecto holístico. Ellos quisieron esto, y el pueblo les dijo que no. ¿Se dan cuenta? El soberano que es la nación. Y esto no es duro, es simplemente algo tan racional y tan equilibrado como que cuando el gobierno de su majestad pierde la confianza, se va. O cuando Pinochet pierde la confianza del pueblo, se va. Después del plebiscito, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en la noche del 5 de octubre? Toma la decisión instalada en el Estado de Derecho, se va y entrega las insignias del poder. ¿Qué tal? Eso es la decisión que... Rodrigo. Yo voy a hacer un último comentario y luego tengo que ir partiendo. Yo anuncié antes que no podía estar a todo el programa, No te pero preocupes. yo no sé qué tendrá que pasar el 5. Yo creo que para mí este proceso es muy, yo creo que hay algo que nosotros hemos tomado como sociedad, nos hemos apurado, yo creo, en el tema. Yo creo que no sabemos muy bien, yo creo que el día 4 está lleno de expectativas, mitos, conflictos. Va a ser un día tremendamente, yo creo que estamos todos expectantes. Está la amenaza permanente que la violencia va a impedir a mucha gente ir a votar. Tenemos que ver qué va a pasar con eso. Hay que ver cómo va a reaccionar el gobierno frente a eso. Hemos visto cosas también estas semanas que no las veíamos en Chile hace muchos años. O sea, son todavía cosas aisladas, podríamos decir menores, qué sé yo, el encuentro, el enfrentamiento entre ciclistas y estos señores con las carretas en las calles. Claro, una cosa aislada, ha tenido cierto impacto, pero es aislado. Los golpes en la Cámara de Diputados, algo no visto, qué sé yo, desde el duelo entre Allende y Raúl Rettig el año 52. Hay temas así que no hemos, a los que no estamos tal vez acostumbrados, o que nos hemos desacostumbrado probablemente en un proceso de maduración del país, que lamentablemente han vuelto. Entonces, yo creo que hay que estar muy pendiente de qué va a pasar ese día para ver cómo se reacciona. Ya el presidente del Partido Comunista ya ha insinuado en la prensa que él no estaría dispuesto a respetar el plebiscito. El presidente de la República dijo directamente que si perdía se seguía adelante. Pero yo creo que hay que estas cosas verlas en el contexto actual y va a haber que ver qué es lo que ocurre el día 4, el 5. Yo por eso sería más bien partidario de tomarme las cosas con calma. Yo creo que es importante eso. No creo que sea bueno, por ejemplo, que nos apuremos en empezar a discutir inmediatamente cómo seguimos en esto, si vamos a tener otra ruta constitucional, si el gobierno cae o no todavía. Yo creo que me parecería prudente que se haga un cambio de gabinete. Yo creo que el gobierno, acá tratando de ponerme en el lugar del gobierno, yo creo que el gobierno lo necesita. Creo que es importante tal vez traer políticos más experimentados. Creo que es importante también para el gobierno, que se ve muy complicado, yo creo, de su ala izquierda, darle una mayor cobertura o darle más espacio, por así decirlo, a los moderados, lo que les va a doler. Yo creo que ellos no quieren esto. Yo creo que, no sé si lo quieren o no, yo creo que hay algunos que lo quieren, otros que no, pero creo que están preparados para tener una pelea, que esto va a traer una pelea importante, va a romper amistades, yo creo que va a ser una cosa dura. Y también creo que es importante que se empiecen ciertas investigaciones en esto. Yo creo que la campaña también, la oposición, un poco por estrategia política, otro poco de repente, yo creo, por falta de empeño, por así decirlo, no ha llevado adelante ciertas investigaciones que son importantes. Yo creo que es importante analizar
los contactos entre el gobierno y la CAM y otros grupos que operan en la zona sur, expandiendo el terror y aterrorizando a las personas. Es importante saber qué tipo de relaciones tienen, qué tipo de vínculos tienen, también con grupos de guerrilla urbana, si tuvieron involucramiento o no en los episodios de octubre del 2019, hasta qué punto, y si es responsable de crímenes en el gobierno. También yo creo que es importante que empecemos a discutir el tema del indulto que se está tramitando aún en el Congreso en serio. Y cuando digo discutirlo en serio no me refiero solamente a rechazarlo legalmente, sino que preguntarnos por qué un gobierno que tiene que estar preocupado de proteger el orden público y proteger a los ciudadanos está respaldando un proyecto de indulto a una serie de criminales y delincuentes que quemaron el metro, quemaron iglesias, saquearon locales comerciales, aterrorizaron a la población, sometieron a personas a humillaciones tales como bailar si querían pasar en su auto. Además apoyados por el narcotráfico en distintos puntos del país. Como si eso fuera poco, varios de los detenidos que ahora se pretende indultar tienen antecedentes criminales por la más amplia gama y variedad de delitos, que destruyeron el centro, lo ensuciaron, lo rayaron. ¿Por qué un gobierno se compromete en la defensa de que esas personas recuperen su libertad para seguir vandalizando probablemente? Y al mismo tiempo se está comprometido en eso. ¿Por qué existe esta coincidencia de que mantenga comunicaciones, digámoslo así, sospechosas o extrañas con líderes de movimientos terroristas en el sur? Yo creo que es importante que la oposición tome un rol en esto y empiece a pedirles y a demandar más, y también a las mismas autoridades policiales y de la investigación criminal, que tomen cartas en el asunto para ver qué es lo que pasa. Yo creo que eso es un tema importante que no podemos dejar de lado. Y sobre lo político y la actitud del gobierno, yo creo que hay que esperar al 5. Yo creo que el 4 va a ser un día tremendamente complejo. Yo no sé qué va a pasar bien. Yo espero que la elección se desarrolle con total normalidad. Yo no tengo ninguna duda y, como dicen las encuestas, va a ganar el rechazo. Yo creo que va a ganar por una amplia mayoría, con bastante holgura. Y me parecería también bueno, como lo decían Osvaldo y Álvaro, y como también lo hemos hablado con otros invitados en los últimos días, que también es bueno que los políticos profesionales que tenemos, la gente que vive la política, hagan un mea culpa. Yo creo que ellos tienen una importante responsabilidad en lo que ha pasado. Tienen una importante responsabilidad de partida en cómo han conducido el país, en que no han logrado llegar a acuerdos por quién sabe qué tipo de cosas, en una serie de políticas que son importantes para mantener la paz social. No han logrado un repruebo transversal y claro a la violencia en el sur. No han logrado establecer un orden en el problema migratorio, que es uno de los principales temas que aqueja hoy en día a la población y que más preocupan. No han logrado respaldar a las policías, a los fiscales, darles más recursos para que combatan la delincuencia. No han logrado promover las reformas sociales que son necesarias. Y llevamos 2 años o más discutiendo un proceso constitucional donde lo que estamos todos de acuerdo en que ha sido un desastre. Hasta los mismos partidarios del apruebo están conscientes de que lo que salga hay que reformarlo a una serie de puntos bastante sustanciales. Pero no han logrado hacer ninguna de estas cosas y tampoco han logrado, y lo único que han logrado hacer en estos últimos 2 años es desarticular el Estado, desarticular las instituciones, y yo creo que es importante que hagan un mea culpa. De ahí si renuncian o no, yo no me voy a, yo ahí no, Osvaldo tiene su opinión, Álvaro la de él. Yo la verdad me declaro incompetente en esa materia, no, considero que no me corresponde opinar, pero creo que es importante en todo caso que hagan un mea culpa y además porque es importante pedir perdón. Yo creo que cuando uno pide perdón de verdad, o cuando pide perdón de verdad, no como ciertos perdones que hemos visto que parecen ser por distintos hechos que parecen ser muy convenientes las pedidas de perdón y los motivos para pedir perdón, pero ayuda a reconstruir confianza, ayuda a restablecer relaciones y ayuda a aprender también a todos que hay cosas que no se pueden hacer.
y destruir la institucionalidad de un país es algo que no se puede hacer. Por eso espero que se haga el mea culpa, espero que se hagan investigaciones y espero que como país el día 5, ante los nuevos resultados, pensemos en cómo vamos a seguir llevando adelante este proceso político en el que estamos metidos. Y espero que sea con las miras de la unidad nacional. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo con un matiz. Como él dice, mea culpa, pero la mea culpa significa que vamos a asumir responsabilidad y la responsabilidad es respuesta. Hoy día hablaba con los alumnos, responsabilidad viene de responder, doy respuesta, satisfago una necesidad por algo que hice. Y aquí no basta simplemente pedir perdón, porque yo sé que Piñera las pedía cada vez que hablaba por cadena nacional, sus sandeces pedía perdón y con qué objeto, si nunca cambió. Aquí yo, Rodrigo, creo que no basta el mea culpa, sino que asumir la responsabilidad por la destrucción de un sistema institucional y de un Estado. Así de grave es la cuestión. Ahora, la renuncia perdón, Álvaro, pero esto además de lo que ustedes están planteando, yo también estoy de acuerdo con Rodrigo, pero ahí hay un matiz que también lo quiero resaltar. Yo creo que en esto uno no tiene por qué olvidarse que más allá del perdón hay una responsabilidad que tiene que ver con la moral. Aquí hay una destrucción moral y por lo tanto, aunque se pida perdón por su responsabilidad moral, tienen que irse, pues. En el sacramento de la confesión, nosotros no nos perdonan, pero tenemos que pagar la culpa. Así es, pues. No, ahora, yo creo que tienen que pagar la gente involucrada, o sea, yo creo que tienen que responder. Espero que respondan. Yo no sé si descabezar un Estado es la mejor forma de que respondan, porque el remedio de repente es peor que la enfermedad. No, pero si el Estado de Derecho establece las formas de sucesión del poder, así a quien ahí está diciendo que al estilo de la toma de la Bastilla ocurre algo de ese estilo. Claro. Que yo entiendo lo que se llama el impeachment, el juicio político, la dimisión, la inhabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Está el derecho del pueblo a movilizarse y hacer peticiones legítimas, sin violencia y sin la fuerza y brutalidad con que ellos lo han hecho, porque aquí hay una brutalidad activa o homicida, activa de la izquierda, de la extrema izquierda y homicida de los partidos de derecha cuando estaban en el gobierno desautorizaron las Fuerzas Armadas. Aquí ocurrieron cosas graves en este país de destrucción y de agresión, porque el gobierno de la centro derecha o pseudo derecha no tomó las decisiones que le estaban impuestas por la jefatura de Estado, de guardar y hacer guardar la Constitución, de defender el orden y precaver la seguridad. Esos son responsabilidades al menos omisivas, y son tan graves como las otras. Eso es lo que pasa. Lo que yo te quiero hacer un alcance también, Rodrigo, tú has dicho un par de cosas y has puesto algunos ejemplos. Sí, la intervención de una ministra de Estado en relación a la vinculación con el terrorismo es una cosa inédita, nunca vista, ¿ya? Segundo, el que un grupo de 11 camionetas altamente armadas vaya, rodee una cárcel, pida condiciones, saquen al preso que está ahí, lo trasladen de cárcel con la anuencia de quién, por sobre quienes tienen el mandato legal de resguardar el orden y la seguridad de lo que ocurre en un recinto carcelario. Ahí hay una responsabilidad de alguien, será la autoridad máxima, el del medio, el de más acá, no sé, pero hay también una responsabilidad de grueso calibre en esta materia. Pero yendo al incidente menor, porque yo la verdad, créeme, Rodrigo y Álvaro, que esta puñetera ahí en el Parlamento, si uno hace la historia, tal como tú lo mencionaste, uno de los hitos más relevantes, el reto a duelo, a muerte de Reti Allende, pero por favor, la Carmen Lazo socialista tenía de casero a Jorge Lavandero, se lo cacheteaba cada vez que podía, y así sucesivamente. Pero a mí me llama la atención una cosa, independiente del disparate que hizo el famoso diputado de la carrera, pero aquí hay una cosa que a mí me parece... Ahí está la responsabilidad de un partido que es inapropiado. Exacto, pero aquí me parece que los medios de comunicación y todo hacen una orquesta de algo que, si bien es cierto, puede ser discutible, no son las maneras de discutir menos en un hemiciclo parlamentario, pero si recorremos los parlamentos de América Latina, pues esto es súper benigno comparado con otros. Pero resulta
que uno de los agresores, porque pareciera que por ahí van las misas, es un ex intendente de Maule. Ese intendente de Maule fue el que fabricó el tongo de un hospital en Curepto para que lo inaugurara la señora Bachelet. Por lo tanto, ese diputado es experto en montaje. Así que la prensa no se acuerda y el país tampoco se acuerda. Esta mala memoria que hace olvidar hechos que son relevantes. Si a mí me ponen en la balanza, ¿quién tiene más responsabilidad frente a la historia? ¿El señor de la carrera o el señor, no sé cómo se llama, este diputado que fue parte del embrollo? Yo creo que ese diputado tiene una responsabilidad mucho más grande porque engañó a un país completo, partiendo por la presidenta de la República, así que no estaba de acuerdo con él. Entonces, por eso es que yo he hecho un alcance entre medio de la conversación de ustedes, de que aquí hay juicios morales que son muy importantes. Juicio moral que es y que debe ser así como los que somos creyentes, vamos, nos confesamos, pagamos la penitencia y todavía nos quedamos pendientes. Si nos entregan la salvación, bueno, en la vida real, en la vida práctica diaria, bueno, el que comete una falta tiene que pagar su delito, pues. Yo estoy completamente de acuerdo en esto, tal vez me expresé mal, tal vez no es correcto, pero yo creo que, a ver, yo creo que si tenemos un problema con los políticos y hay un problema serio con los partidos, en gran medida es también porque los mismos partidos, a través de sus instituciones, las instituciones internas que deberían tener, no han hecho la pega. O sea, yo creo, voy a poner algún ejemplo, yo creo que me consta que en el sector de la derecha hay una vinculación muy fuerte, bueno, todos la sabemos, entre dinero y política en general, por poner un ejemplo acá bien concreto. Y yo quisiera saber por qué los partidos que reciben una serie de recursos no son capaces con esos recursos de levantar también sus propios... no me estoy refiriendo a corrupción necesariamente, que también puede haberla, sino que me estoy refiriendo, por ejemplo, que son los empresarios o ciertos grupos empresariales los que pagan los estudios, los que pagan los centros de estudio de los partidos, los que financian esto, y por lo tanto también estos centros de estudio, esta gente, si bien muchos pueden mantener mucha independencia porque son profesionales muy destacados, tienden a favorecer u opinar de formas que son simpáticas para sus financistas, lo que es una cosa bastante humana, pero la pregunta mía es, ¿por qué los partidos de derecha no son capaces de... ¿Dónde se va la plata? Porque los partidos reciben una serie de asignaciones que la respuesta, Rodrigo, en los términos pero podrían contratar, entonces me dice, oye, un proyecto de esa naturaleza, sino que para dirigir un proyecto de esa naturaleza se necesita y eso en estos partidos no existe. Partidos que participen en estos otros grupos y podrían hacerlo en grupos levantados por ellos, de sus miembros en primer lugar, en el control financiero de sí mismo, Partido Demócrata Cristiano, un partido que la forma habitual de resolver los problemas al interior es con querellas y funas, involucrada directamente en temas de narcotráfico. O sea, son cosas muy graves, fallas muy graves. Que no eso pueden... se llama decadencia y corrupción de un sistema que está mal configurado. Es que yo creo que ese tipo de problemas son relevantes y hay alguien que tiene que pagar. Yo estoy de acuerdo con eso. La Constitución plantea que estamos dentro de un sistema democrático y que tiene que haber una igualdad de participación y de incorporación a los procesos entre los partidos políticos y los independientes. Lo que hoy día se llama en forma burda y absurda la cultura de la cancelación, porque la cancelación la hace el acreedor, tú lo sabes, más bien en la cultura, digamos, de la destrucción y del silenciamiento, que es propiamente totalitario. O estás con el sistema partidista y te invitan a sus conexiones con los canales de televisión o a sus pseudo centros de reflexión, porque yo no sé cuál es la altura intelectiva y sociológica de estos centros que no vieron ver en nada, que bajo un lenguaje absolutamente burdo, economicista y de matiz materialista, sin que fueran conscientes de eso, simplemente se paseaban, digamos, por
por los ambientes pseudoculturales con paper que nadie leía y que no tenían ninguna relevancia. Entonces, la cosa en castellano, yo estoy completamente de acuerdo con toda la crítica que están haciendo los partidos de derecha. Creo que lo han hecho pésimo en el gobierno y en la oposición. Creo que no han tenido la altura moral e intelectual para entender los problemas, tienen una absoluta desconexión con la realidad. Y la repregunta es, y prueba de ello es que en la Convención Constitucional, en que al menos uno tenía la esperanza, que es una virtud cristiana, de que algo uno podría ser representado, fue imposible, porque como el pueblo los repudia, no fueron capaces de concentrar un tercio. Y lo hemos hablado, Osvaldo. Hay un señor Belolio, que fue secretario general de gobierno, que sigue, digamos, televisado, y que dijo con todas sus letras, y está grabado para la posteridad, vamos a hacer la coalición mejor votada, más numerosa, etc. Ahí está haciendo el loco. Porque la verdad es que yo debo entender de que o hay un problema sustancial de mentira, y para un principio de buena fe debo entender que no entiende lo que es la realidad, y no se percibe la realidad. Un país, una política, un Estado no es una empresa. Aquí nadie pone en tela de juicio la capacidad de mercader, pero nosotros no podemos tener gobiernos de mercaderes, sino que gobiernos de políticos. Esto no es una gerencia. La raíz antropológica de la cuestión comunitaria política es algo un poco más complejo. Tú no puedes reducir a un ser humano como lo hace la derecha partidista a un estatus simplemente, digamos, de carácter financiero, de carta Excel. Eso es absurdo. Y es tanto la demostración de su cultura, de su falta de cultura, que a la larga todas las encuestas y todos los análisis simplemente es una homologación de lo mercadotécnico, porque no hay cultura política, porque no la entienden, ¿ok? Porque no la quieren, porque no les conviene, porque no es el negocio que les genera evidentemente la utilidad. Y ellos, que son el paradigma de la sociedad superior, porque son los dueños de muchas cosas, simplemente transfieren a los otros, o sea, a la izquierda, ejemplos de ese tipo. Ese es el tema. Pero eso es el partidismo. Porque esta colusión, obviamente, cierta, entre estos grupos, como tú bien dices, y cierta función, tareas del capital. Si no, te das cuenta, ¿no? Qué curioso, porque en Estados Unidos, con todas las críticas que uno le puede parecer al sistema, aparecer respecto al sistema, y a mí me parecen varias críticas, el Partido Republicano y el Partido Demócrata son grandes instituciones formadoras de líderes. Más allá, digamos, de su vinculación con los Rockefeller, con los Vanderbilt, con los Carnegie, como tú lo quieras llamar. Y el Partido Conservador inglés es exactamente lo mismo. El Partido Conservador inglés, si bien es cierto, se identifica con la tradición y con los intereses, o mejor dicho, con la cercanía a los conceptos tradicionales, no significa nada más que una cuestión de carácter dogmático, porque ahí están todos. La Margaret Thatcher no venía de la aristocracia. Venía de la clase media esforzada, cuyo padre tendero la envió a estudiar a Oxford. Entonces, esos son ejemplos de mérito y de entendimiento de la realidad. Y aquí no es eso. ¿Se das cuenta? Entonces, han fallado rotundamente. Esto que estamos viendo hoy día, esta angustia que se nos genera, tiene nombre y apellido. Sebastián Piñera, con su grupúsculo oligárquico partidista, tomó esta decisión, creyendo que lo hacía bien. Y en este paradigma malentendido de mercaderes dijo, acuerdo por la paz. Vuelvo a preguntar, por enésima vez, lo he preguntado miles de veces en este tipo de espacios virtuales. ¿Qué paz vino después de noviembre de 2019? Se acrecentó la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo, y esas palabras como armadas. ¿Se dan cuenta, no? Claro, todas las palabras son armadas, pero me refiero a que son como argumentos, frases, digamos, prototípicas de periodistas. Y siguen apareciendo en todos los medios y siguen transformándose. Y después vienen estos dirigentes partidarios de mentalidad de mercaderes a sentir orgullo y manifiestan, digamos, jactancias de que han destruido la Constitución y que incluso si ganan el rechazo ellos están dispuestos de inmediato bajando los quórum. Los quórum de 2/3, tú lo sabes perfectamente bien y te vas a Inglaterra, es una estabilización de un sistema que por su propia naturaleza tiene que instalarse, no con rigidez, sino con sentido de permanencia. En Estados Unidos, que es el paradigma del régimen presidencial, se requiere 2/3 del apoyo de las legislaturas estaduales para producir la reforma en la Constitución. Eso no es novedoso. Y aquí, antes de que venga un plebiscito y que se escuche la voz del pueblo, viene la UDI con toda su caterva y su cáfila y los otros también a sentir orgullo porque han bajado a 4/7. O sea, los 2/3 fueron permitir la estabilidad. Tuvimos un gobierno militar, un gobierno de la concertación, un gobierno de esta pseudo derecha. Y a título de nada, faltando pocos días para un plebiscito en que se resuelve holísticamente por el pueblo, salen con estos 4 céntimos.
Eso es quiten, ¿qué nombre? Vergüenza, desvergüenza, descaro, incultura, ignorancia, concesión, todas las anteriores, cobardía, falta de convicción, sí, pero sobre todo falta de entendimiento de las realidades políticas. Les debe molestar que uno les hable así, pero ¿cómo uno les puede hablar? Si no tienen conocimiento de la red, no la entienden. A ti te consta, Rodrigo, a ti Osvaldo, que cuando fue el primer plebiscito, yo me pasé por varios lugares. Nadie de la derecha, nadie. Estuvo en poblaciones, sindicatos. Yo los pude invitar también. Ninguno. Ni tampoco el famoso ex candidato presidencial. Ninguno. ¿Qué les parece? Porque no les interesa, porque no saben vincularse y a lo mejor porque se les manifiesta tanto repudio. Entonces, claro que tiene que plantearse la reflexión holística también. Si ellos han fallado, tienen que irse. Tienen que irse. Aquí no tenemos medios. Y esta es una revolución, porque si fuera revolución no estaríamos procurando un Estado de Derecho, estaríamos defendiendo un proceso plebiscitario. Yo le dije a los alumnos, con el dolor de mi alma, voy a tener que respetar la voluntad popular porque yo respeto el Estado de Derecho en un sistema democrático. Pero a mí no me pueden hacer callar y no me pueden impedir a mí que yo le pida dentro del Estado de Derecho cambios. Y el Estado de Derecho plantea el impeachment, el juicio político, la dimisión, la renuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Son cuestiones que están escritas. Lo que pasa que esta histeria de mercaderes, de pseudoestabilizaciones, les impide entender la realidad. Pero no han dejado de ganar dinero, que yo sepa. ¿Les ha afectado el alza del dólar, acaso? No. Las cosas tienen su límite. Caballero, yo tengo que partir ahora, pero les agradezco mucho. No te vayas, deja cerrar el programa, Rodrigo. Nos despedimos los tres. Jesús, desgraciadamente, me pone un mensaje, no alcanza a llegar. La verdad es que creo que ya están las cartas sobre la mesa. Tenemos que tener claridad de que el nivel de convicciones que ha ido adquiriendo el chileno hasta el día de hoy y los ejemplos a diario que estamos recibiendo nos demuestran claramente que de ganar el apruebo, el futuro de Chile no es para nada promisorio, para nada. Sebastián Edward, que es un economista vinculado con la centroizquierda, lo dijo claramente. Al día siguiente de ganar el apruebo del plebiscito, el dólar se dispara a 1.200 pesos. En 2 días después, a 1.400 pesos. Y esa constitución aprobada no tiene ni un solo artículo pro crecimiento. Eso significa que de aprobarse ese proyecto constitucional, 40 años de nuestra historia económica en adelante hipotecan el futuro de todas un par de generaciones completas. Eso es lo que tienen que tener presente. Este no es una campaña del terror. Estos no son los gritos de Telier que salgamos a la calle a defender. No. Estos son los hechos concretos dichos por especialistas. Y perdón, ¿Piñera va a votar a prueba o rechazo porque está callado? ¿Qué va a votar Piñera? Mira, lo que vote Piñera me tiene sin cuidado porque no ha sido nunca, no ha sido un hombre de convicciones. Él ha intentado por todos los medios, no me cabe ninguna duda, y con sus aláteres y con un cascabel que anda dando vuelta por ahí que se llama Macaya, ha intentado promover todo esto, rechazo para cambiar o rechazo para no sé cuánto. Eso es una teoría creada. Tener una tercera alternativa, una tercera posibilidad. Creada y ambientada en Apoquindo 3000. O sea, digamos las cosas como son. En esa dirección está incubada la desvergüenza sin límite, de tal manera de que lo que haga o lo que vote o lo que diga a mí me tiene sin cuidado, porque ya la historia pasó como deben pasar todos aquellos que con la patria ¿ya? Han sido al menos desleales. Mi agradecimiento a ustedes una vez más. Esperamos el 4 de la noche poder armar un programa para comentar los antecedentes, los resultados, para
poder brindar con el mayor de los gustos por cada uno de los chilenos que supo valientemente defender la patria. Muchísimas gracias y nos vemos el 4 de la noche. Gracias a ustedes por participar y gracias a los amigos por estar en el chat en forma permanente. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.